La agricultura, actividad humana dedicada al cultivo de la tierra para producir alimentos, es algo que se desarrolló recientemente en la historia de la humanidad, marcando con ello un antes y un después. Las sociedades nómadas, cazadoras y recolectoras, fueron la regla general durante cientos de miles de años. En razón de lo anterior, el humano evolucionó y se adaptó a dicho estilo de vida. Con la agricultura, llegó la sedentarización, y llegaron muchos problemas asociados a ello, como por ejemplo la proliferación de enfermedades infecciosas producto del hacinamiento y la falta de higiene por la acumulación de desechos humanos y animales domesticados en un mismo lugar. El trabajo físico pesado y repetitivo de la producción agrícola ocasionó problemas en las articulaciones, incluyendo osteoartritis, lo que provocó huesos más ligeros y débiles. Existió un cambio importante en la dieta, desde una amplia variedad de alimentos vegetales y animales hasta la dependencia de carbohidratos ricos en almidón, lo que condujo a un aumento de las caries dentales, deformaciones en la mandíbula, reducciones en la estatura y en las tasas de crecimiento, y desnutrición. El hombre de la prehistoria era alguien mucho más fuerte, ágil y resistente que el hombre de la actualidad, además de contar con una inteligencia superior, lo que ha quedado demostrado con el registro fósil. Por ejemplo, el hombre de Neandertal e incluso el hombre de Cromañón, contaban con un volumen cerebral promedio de unos 1500 centímetros cúbicos, llegando en algunos casos hasta incluso los 1750 centímetros cúbicos, mientras que el volumen cerebral de los humanos modernos es de tan solo 1350 centímetros cúbicos. Disminución progresiva en el tamaño del cerebro humano. Los cráneos de hombres y mujeres actuales son mucho más pequeños que los del hombre de Neandertal, y también son en promedio un 12,7% más pequeños que los del Homo sapiens que vivió durante la última edad de hielo. Jeremy De Silva, antropólogo estadounidense, sostiene que una de las posibles causas de lo anterior sería que la gente ya no tenía que saberlo todo, pues los individuos ya no tenían que pensar tanto para sobrevivir, y por consiguiente, sus cerebros se redujeron de tamaño. En efecto, se ha sostenido que la abundancia y los avances tecnológicos han facilitado en exceso la supervivencia de los humanos, lo que los ha privado de usar el ingenio para sobrevivir, pues las soluciones ya vienen dadas. Martha Lahr sostiene que la dependencia de la agricultura puede haber creado deficiencias de vitaminas y minerales, lo que ha resultado en un retraso en el crecimiento y disminución de la inteligencia, mientras que otros científicos han propuesto que los cráneos humanos se hicieron más pequeños como consecuencia de la autodomesticación, basándose en el hecho de que las especies domesticadas como perros y gatos tienen cerebros que son entre un 10% y un 15% más pequeños que sus ancestros salvajes. También se ha sostenido que con la mayor abundancia de alimentos propiciada por la agricultura, dejó de operar la selección natural, y ya no solamente sobreviven los más fuertes, hábiles e inteligentes tal como sucedía en la prehistoria. La agricultura también propició la especialización, en donde algunos se volvieron buenos realizando solo ciertas tareas. A menudo, tareas tediosas, como cosechar, plantar o moler granos, actividades que requerían de muy poca inteligencia o habilidad. El surgimiento de las primeras culturas agrícolas. Las primeras culturas agrícolas surgieron en el Levante, después de la última glaciación de Burm, que fue el último periodo glacial y que inició su retirada hacía 12.000 años atrás. Entre el 9000 y 7000 a.C., periodo de tiempo que marca también el inicio del Neolítico, surgieron los primeros asentamientos humanos que desarrollaron cultivos muy básicos, tales como el trigo, cebada y legumbres. Algunos ejemplos de esos asentamientos son Jericó y Ain Ghazal en Palestina, Tel Aswad y Tel Caramel en Siria, Alikos en Irán, o Katalo-Yuk y Cayono en Turquía. Lo anterior significó una completa revolución y cambio de estilo de vida, pues los humanos ya no tenían que ocupar gran parte de su tiempo para la recolección de frutos y caza de animales, ni tampoco tenían que moverse constantemente de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Algunos de esos poblados son los siguientes. Jericó, probablemente, es la ciudad más antigua del mundo. Se encuentra ubicada en Palestina. Su primer desarrollo comenzó entre el 8350 al 7370 a.C. En este periodo, la ciudad estaba rodeada por un muro de piedra, con una torre de piedra en el centro de ese muro. En su interior habían casas redondas de ladrillo de barro o adobe. Hay antecedentes de un culto religioso,
que implicaba la preservación de cráneos humanos, con las características de reconstrucción facial con yeso y los ojos cubiertos con cáscaras de frutos en algunos casos. Çatalhöyük fue un antiguo asentamiento ubicado en la actual Turquía que data del 7100 a.C., y constituye una de las primeras ciudades surgidas en la historia de la humanidad. Las casas de la ciudad estaban construidas con ladrillos de adobe secados al sol, paredes y suelos encalados, y techos planos de vigas de madera cubiertos con una gruesa capa de barro. La decoración de las viviendas representaban animales como leopardos, cabezas de animales y otros motivos. Un rasgo distintivo de Çatalhöyük son sus estatuillas femeninas, que representaban una deidad femenina del tipo diosa madre. Ain Ghazal era un poblado que se encontraba ubicado en Amán, actual Jordania, y estuvo ocupado a partir de aproximadamente el 7250 a.C. Sus pobladores vivían en casas individuales hechas de piedras de campo cubiertas con barro y yeso de cal, y pintadas con un pigmento rojo. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron numerosas figurillas y estatuas antropomorfas que se encontraron enterradas dentro de algunas fosas situadas junto a algunos edificios que pudieron haber tenido funciones rituales, y podrían haber representado ancestros venerados. Su cuidadoso entierro en fosas indica que tenían un valor ceremonial significativo. Avances tecnológicos de sociedades cazadoras-recolectoras. Se suele afirmar que las sociedades cazadoras-recolectoras fueron inferiores a las agrícolas en cuanto a tecnología, arquitectura y organización social. Sin embargo, existen variados ejemplos de cómo estas sociedades tuvieron un significativo avance tecnológico y social, construyendo templos megalíticos como menhires, dólmenes y cromlechs, así como viviendas, instrumentos, objetos decorativos y armas. Las construcciones de estas sociedades consistían principalmente en santuarios, puntos de convergencia y de reunión estacionales de los hombres de la Edad de Piedra. Así, a modo de ejemplo, podemos mencionar a Göbekli Tepe, que es uno de los asentamientos más increíbles y enigmáticos descubiertos de sociedades cazadoras-recolectoras, en donde predominaba la dimensión de lo sagrado. Göbekli Tepe, yacimiento arqueológico ubicado en Anatolia, Turquía, tiene una antigüedad en torno a 9000 y 7500 años antes de Cristo. El conjunto estaba formado por varias estructuras sucesivas, en donde la más antigua tiene los pilares más grandes, monumentales, elaborados y ricos en relieves. Los monolitos de mayor tamaño, colocados en el centro de las estructuras, debían de tener originalmente una altura de 5,5 metros y estaban tallados en una sola pieza en forma de T, que podían pesar 40 toneladas. En el 2000, Klaus Schmidt expuso la teoría de que Göbekli Tepe fue un centro religioso en el Neolítico. Según Schmidt, el complejo habría sido construido por grupos de cazadores-recolectores que peregrinaban periódicamente desde un área de 200 kilómetros a la redonda para celebrar rituales asociados a las fuerzas animales que se representaban en los pilares del complejo. Tel Mureybet, por otra parte, se encuentra ubicado en el valle del Éufrates, actual Siria, y tiene una antigüedad entre el 10.000 al 9.000 a.C. El asentamiento, que estuvo ocupada por cazadores-recolectores, estaba compuesto por grandes casas rectangulares y casas circulares de 6 metros de diámetro, con muros en el interior y techos planos, hechas de ladrillo por mortero de arcilla. Otras categorías de artefactos encontrados incluyen vasijas de piedra caliza, molinos de piedra, colgantes, incluyendo uno de marfil y 8 figurillas antropomórficas hechas de piedra caliza y tierra cocida. 7 de estas figurillas podrían ser identificadas como mujeres. Karahan Tepe es otro yacimiento que se encuentra a unos 46 kilómetros de Göbekli Tepe, y ha sido datado en el año 9400 a.C. En la sala principal, se encontraron 2 enormes pilares en forma de T, al igual que las decenas de T encontradas en Göbekli Tepe. Existen esculturas humanas, antropomórficas, y de animales como jabalíes, buitres y zorros. Existe también una estatua antropomorfa de 2,3 metros de altura, que sostiene su falo con ambas manos, y una estatua conocida como el hombre de Urfa, de 1,8 metros de altura. Ayhan Semi es otro yacimiento que data del 9500 a.C., en el sureste de Anatolia, Turquía, de sociedades cazadoras-recolectoras. Los habitantes de Ayhan Semi vivían en casas circulares, construidas parcialmente hundidas bajo el nivel del suelo y con techos de adobe.
Estas viviendas rara vez superaban los 2 metros de diámetro. En los niveles superiores del yacimiento, se descubrió el cráneo de ganado vacuno salvaje, originalmente colgado en la pared. Uno de los 2 edificios más grandes, de unos 6 metros de diámetro, estaba equipado con bancos de piedra y fogones enyesados. Esto sugiere la función ritual u otra función social de estas sociedades. El problema de la datación. A mediados del siglo XX empezó una verdadera revolución en la arqueología moderna gracias al desarrollo de la técnica de datación mediante elementos radiactivos. El elemento más utilizado ha sido el carbono 14, y con lo anterior, se pudo conocer con gran exactitud la antigüedad de variadas construcciones y objetos arqueológicos. Sin embargo, existe un problema no menor en cuanto al carbono 14, pues esta técnica de datación solo puede ser utilizada en elementos orgánicos, que son los únicos que contienen carbono. En efecto, la datación con carbono 14 se basa en que los organismos vivos, como árboles, plantas, personas y animales, absorben carbono 14 en sus tejidos. Al morir, el carbono 14 comienza a transformarse en otros átomos con el tiempo, y esa desintegración permite conocer su antigüedad. Así las cosas, el problema radica en que existen variedad de monumentos y objetos arqueológicos que no presentan restos orgánicos. Al respecto, hacemos especial mención a muchos monumentos de piedra encontrados a lo largo del mundo, en donde tampoco se ha usado mortero o pegamento que pudiera contener restos de carbono. Lo que se ha hecho en dichos casos, es datar los restos orgánicos encontrados alrededor de las distintas capas de sedimentos en que se encontraban dichos monumentos de piedra. Sin embargo, lo anterior resulta ciertamente inexacto, pues, dichos restos orgánicos, no necesariamente coinciden con la fecha de construcción de dichos monumentos. En efecto, en muchas ocasiones, monumentos antiquísimos, han sido reutilizados por pueblos posteriores. De igual modo, en el último tiempo han aparecido nuevas técnicas de datación, como por ejemplo, la datación por termoluminiscencia. Sin embargo, dicho mecanismo también tiene sus límites, pues solamente se puede emplear en objetos respecto de los cuales se habría ejercido energía calórica. Tesis heterodoxa de los constructores de megalitos de hace 12.000 años atrás. Como ya se expuso con anterioridad, existieron sociedades de cazadores-recolectores de hace 11.000 años atrás, como la de Gobekli Tepe, que realizaron grandes proezas arquitectónicas mucho antes de los sumerios y egipcios. Por otra parte, a lo largo del mundo es posible encontrar un tipo de construcción de megalitos de piedra de misteriosas características, que han dado lugar a todo tipo de especulaciones. Normalmente suelen ser construcciones en las que se utilizan las piedras más duras, como andesita, el granito o diorita. Son cortadas a la perfección, al igual que sus ángulos. Siempre aparecen los bloques sin argamasa, pegamento o mortero. Si se intenta pasar una aguja entre 2 bloques, no hay manera, pues se encuentran perfectamente unidas. Y en muchos casos, se trata de bloques enormes de más de 100 toneladas, además que muchas veces se encuentran en sitios difícilmente accesibles, además de contar con tecnología antisísmica, pues aún se mantienen en pie. La fecha de construcción que se suele indicar para estos misteriosos monumentos es de hace 12.000 años atrás, lo anterior, debido a que esa fecha coincide con el término de la glaciación de Burn, también coincide con un periodo de grandes catástrofes denominado como Dries reciente, y por lo mismo, es que muchos autores sostienen que hace 12.000 años atrás habría sido la fecha presuntiva del gran diluvio universal, historia que se repite en los mitos de muchas civilizaciones, y que nos cuenta como aquel diluvio universal destruyó a una gran civilización primigenia. Estas construcciones guardan un gran misterio, ya que además de su perfecta construcción, la cual en la actualidad es aún imposible de replicar, no existe razón aparente para construir con enormes bloques de piedra, en vez de construir con pequeños ladrillos, una forma 1000 veces más sencilla de construcción. Por lo mismo, se suele sostener que dichos monumentos tenían un significado de tipo ceremonial, tal como sucede en el caso de Gobekli Tepe, y que podría haber coincidido, al igual que con Gobekli Tepe, con una civilización de tipo cazadora-recolectora de alcance global.
En muchos casos, dichos monumentos han sido reutilizados posteriormente por civilizaciones o culturas posteriores, quienes incluso en algunos casos, han construido encima de aquellos bloques de piedra, notándose sin embargo, una diferente forma de construcción de una tecnología claramente inferior. Las piedras de Baalbek es uno de los casos más conocidos y que se encuentran en el Líbano. Son 6 bloques megalíticos de nada más y nada menos que de 800 y 1600 toneladas cada uno de ellos, algo que hasta el día de hoy no ha podido ser replicado. Bloques de 25 metros rectangulares, perfectamente cortados y encajados y a casi 10 metros de altura. El trilito, también llamado las 3 piedras, es un grupo de 3 piedras gigantes dispuestas horizontalmente, que fueron aprovechados por los romanos y sobre el cual posteriormente construyeron el templo de Júpiter. Otro sitio importante es el conjunto de Tiahuanaco, en Bolivia. Está compuesto por varias pirámides, monumentos, esculturas y un templete semisubterráneo. Esta última edificación consiste en una plaza con una construcción de piedras precisas, en la que se pueden ver caras de las distintas razas de todo el mundo, 175 en total. También se encuentra el Templo de las Piedras Paradas, formada por columnas de arenisca en donde aparecen gárgolas. Existen esculturas como el monolito Ponce, el monolito El Fraile y la Puerta del Sol. En el monolito Ponce se aprecian finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma y águilas. La pirámide de Acapana posiblemente es la construcción más impresionante de todo el conjunto de Tiahuanaco. Tiene 194 metros de largo y 182 de ancho y 18 metros de altura. Por su parte, Puma Punku es una plataforma lítica consistente en una terraza de piedra. Esta terraza está llena de múltiples bloques de piedras enormes, contienen el mayor bloque de piedra encontrada, de 131 toneladas. Arthur Posnancy afirmaba que según sus cálculos, Tiahuanaco habría sido construida hace 15.000 años atrás. En Perú, nos encontramos con sitios arqueológicos como el de Ollantaytambo, en donde existen bloques de granito de hasta 80 toneladas fueron perfectamente tallados con gran precisión. Muchas de estas piedras fueron extraídas directamente de la ladera de la montaña, al otro lado del valle. Sacsayhuamán es otro sitio arqueológico ubicado en Perú, que también cuenta con grandes y aterciopelados bloques que la conforman, de hasta 9 metros de alto y 200 toneladas de peso. Acá se observa cómo existieron intentos posteriores con pequeñas piedras toscas, de una tecnología inferior, en renovar las construcciones. Por otra parte, en Egipto, la Esfinge de Giza llama la atención por el tamaño de las enormes piedras con las que fue construida, mayores que las utilizadas en los edificios circundantes con excepción de uno de los templos situados en las proximidades de la Esfinge, cuya cronología también ha sido objeto de debate, y que es el Templo del Valle. El que la Esfinge sea una construcción de una civilización anterior a la egipcia y mucho más antigua, lo indica la estela del inventario, cuya traducción indica que la Esfinge y el templo ya existían mucho tiempo antes del reinado de Kefren, constructor de la pirámide de Giza. La Esfinge, el Templo del Valle y el Templo de Osireyón, otro templo de similares características al Templo del Valle, fueron construidos con enormes bloques que no tienen ningún tipo de grabado o escritura egipcia a diferencia de casi la totalidad del resto de construcciones del antiguo Egipto, y tienen el mismo tipo de construcción. Enormes bloques de piedra encajados cada uno entre sí de forma perfecta sin ningún tipo de mortero o pegamento. John Anthony West y Robert Schloch han datado a partir de pruebas geológicas a la Esfinge en una fecha aproximada al 10.000 a.C. Nuevos descubrimientos que desafían la arqueología oficial. Además de las construcciones indicadas anteriormente, se han descubierto en el último tiempo alrededor del mundo una serie de construcciones enigmáticas, que la arqueología oficial las ignora, e indica que se tratarían de formaciones naturales. Por ejemplo, en Japón, existe una gran cantidad de monolitos de extraña procedencia, como por ejemplo, el megalito de Masuda, o el megalito de Isi-no-Joden, una gigantesca estructura de piedra de 500 toneladas de peso. Pero sin duda, la más enigmática, es Yonaguni. La estructura se encuentra a unos 25 metros bajo el nivel del mar, cerca de la isla de Yonaguni, y está compuesta por grandes bloques de piedra dispuestos en terrazas y ángulos rectos que parecen formar una pirámide escalonada. Algunos investigadores, como el geólogo Masaaki Kimura, afirman que se trata de una construcción hecha por el ser humano,
posiblemente una fortaleza o lugar ceremonial de una civilización desconocida. El muro de Kaimanawa es una gran estructura de piedra ubicada en Nueva Zelanda. Está formada por bloques de piedra megalíticos lisos con esquinas simétricas. Los bloques encajan perfectamente y son completamente planos en sus extremos. También están los megalitos de Gornaya Soria, se ubican en el sur de Siberia, en donde se encuentra una formación de enormes bloques de piedra con superficies planas, ángulos rectos, esquinas afiladas, y apilados con cierta lógica. Se estima que los bloques serían al menos el doble o el triple de masivos que aquellos existentes en la ancestral Baalbek, y podrían pesar más de 3.000 o 4.000 toneladas. Por su parte, el Patio de los Gigantes, ubicado en Montana, Estados Unidos, se han descubierto estructuras construidas con grandes rocas que tienen un sospechoso parecido con los dólmenes. Entre los megalitos de Montana, una de las más llamativas es un segmento que se asemeja a un muro compuesto por enormes bloques de piedra. Este se asemeja mucho a los bloques encontrados en otros lugares del mundo. Gunung Padang. Considerada la pirámide más antigua del mundo, es un monumento megalítico ubicado en la isla de Java, Indonesia. Está cubierto por enormes columnas de piedra taladas de forma hexagonal. Bajo la superficie, a una profundidad de unos 3 metros se encontraba una segunda capa de columnas de roca cuya antigüedad se estima entre 7.500 y 8.300 años. Una tercera capa, que se extiende 15 metros bajo la superficie, tiene más de 9.000 años, e incluso podría datar de hace 14.000 años atrás. Conclusiones. La transformación de sociedades cazadoras-recolectoras en sociedades agrícolas significó un cambio radical en el estilo de vida de los humanos, ocasionando con ello una serie de consecuencias negativas, tales como el aumento de enfermedades infecciosas, pobreza, desnutrición y disminución de inteligencia. Por su parte, existe evidencia de variados yacimientos arqueológicos, como el de Göbekli Tepe, en que se constata cómo es que sociedades cazadoras-recolectoras contaban con técnicas avanzadas de construcción, construyendo grandes monumentos y obras de arquitectura y arte. Por consiguiente, no es disparatado sostener que muchos de los monumentos megalíticos encontrados alrededor del mundo, como los de Tiahuanaco o Baalbek, los cuales presentan un patrón similar de construcción, consistente en enormes bloques de piedra, perfectamente cortados, alineados, y unidos sin ningún tipo de mortero o pegamento, pudieron haber sido construidos con fines religiosos por una civilización de tipo cazadora-recolectora de alcance global. Por otro lado, si bien la arqueología oficial data dichos sitios arqueológicos en fechas más recientes, se debe tener presente las limitaciones e inexactitudes de la datación por medio del carbono 14. De igual modo, se han realizado descubrimientos arqueológicos que dan cuenta de construcciones megalíticas aún más grandes y monumentales que las anteriores, como por ejemplo Gornaya Soria en Siberia, los que en muchos casos ni siquiera se han estudiado con detención debido a que la arqueología oficial las considera como simples formaciones naturales. Sea como sea, la agricultura provocó un punto de inflexión en los humanos, y significó un arma de doble filo, pues si bien ha facilitado su vida en muchos sentidos, por otro lado, la dependencia de los humanos en la tecnología podría significar su propia extinción. Por lo mismo, es que se ha vuelto a valorizar a las antiguas culturas cazadoras-recolectoras, que además de vivir en armonía con la naturaleza, manejaban una tecnología de construcción que incluso hasta el día de hoy ha sido difícil de replicar.